Hola a todos, en este video vamos a revisar algunos de los elementos clave para trabajar con la transferencia de masa en el caso de que tengamos partículas pequeñas. Esto se da mucho cuando tenemos microorganismos en el área de biotecnología, claro, y una operación unitaria donde esto se da es en la fermentación, donde nos interesa que los microorganismos estén con cierta oxigenación que les permita mantenerse vivos y haciendo sus funciones. Y bueno, en esta es la consideración importante para trabajar con lo que vamos a ver a continuación, es el diámetro de las partículas. Básicamente nos interesa que sean partículas muy pequeñas, de tal manera que la agitación del medio que forma la suspensión no sea relevante. En este caso vamos a tener una ecuación general y vamos a tener algunos casos específicos que vamos a estar revisando. Antes de eso vamos a revisar la simbología. Vamos a trabajar con difusividad, vamos a trabajar con diámetro de partícula, un número adimensional que es el número de Schmidt. Vamos a trabajar con viscosidad y densidad de fase continua, que básicamente es el fluido en el cual están inmersas las partículas que estamos estudiando. También la densidad de esas partículas y la aceleración de la gravedad. En el caso de las ecuaciones, vamos a trabajar con una ecuación general, la que vendría siendo el equivalente a la ley de Fick, donde vamos a ver el flujo específico molar de una sustancia que llamamos A. Y bueno, para eso ocupamos multiplicar un coeficiente de transferencia de materia por una diferencia de concentraciones. Recordemos que en los fenómenos de transporte de transferencia de materia, la fuerza impulsora de estos fenómenos es una diferencia de concentraciones. Entonces, en este caso, esta es la cuestión general y vamos a ver 4 casos para calcular el coeficiente de transferencia, que es lo que nos va a causar un poquito de incertidumbre, o más bien tenemos que revisar cuál es el caso específico para saber qué ecuación tomar. El primer caso es si tenemos partículas muy pequeñas con diámetros menores a 600 micras. En ese caso vamos a trabajar con esta ecuación que tiene, pues básicamente son dos elementos, dos sumandos. Si nosotros tenemos una partícula más grande, una partícula mayor a 2500 micras, entonces vamos a tener esta segunda fórmula. Hay un tercer caso que es el intermedio. Si se fijaron en el anterior, eran menores de 600 micras, estas son mayores de 2500, pero si tuviéramos alguna partícula con un diámetro entre esas dos cantidades, vamos a suponer que existe una linearidad entre ambos puntos. Y aquí lo que tendríamos que aplicar es una interpolación, donde por un lado calculamos el coeficiente con el diámetro de 600 micras, luego por separado calculamos el coeficiente con 2500 y con esos dos puntos hacemos una interpolación para obtener el coeficiente con el diámetro que nos interesa. Un cuarto caso es si tenemos muchísima turbulencia, de tal manera que no podamos obviar ese término, que sí nos genera algo de incertidumbre en el sistema, y en ese caso utilizamos esta cuarta ecuación para el coeficiente de transferencia, y aquí aparece un término distinto a los demás, que es P entre V, que es la potencia por unidad de volumen unitario, que tiene que ver con las propiedades del equipo en el que se está llevando a cabo la operación unitaria.
Y bueno, nada más indicar que esta ecuación sí tiene un alto grado de incertidumbre porque los valores se nos pueden ser hasta un 60% de diferencia o de desviación con respecto al valor que nos da esta fórmula. En el caso de su ejercicio, más que resolver es un ejemplo con valores, en esta ocasión se les van a dar algunos tips. Por ejemplo, como nos interesa calcular el flujo de un componente, bueno, primero tenemos que identificar cuál es el caso eh, que nos presenta el ejercicio para saber cuál ecuación vamos a trabajar para el coeficiente de transferencia de masa. Aquí lo importante es que se fijen en cuál es el diámetro que ustedes tienen em, para poder identificar cuál de las ecuaciones se debe trabajar. Y bueno, solamente en el caso de que se indique que la turbulencia es algo que se debe tomar en cuenta, utilizarían la última ecuación. Si no, cualquiera de las primeras, dependiendo del diámetro que ustedes tengan. Bien, también como nos dice el mismo ejercicio que las densidades tanto del el fluido en el que están suspendidos, que es agua, y los microorganismos, que las podemos considerar similares, pues ahí la diferencia de densidad la podemos hacer cero y ahí se nos va a simplificar mucho la ecuación con la que trabajemos. También nos dice que podemos tomar la concentración 2 como cero porque el microorganismo consume a gran velocidad, con más rapidez, el oxígeno que le llega que justamente el suministro del mismo. Y bueno, la concentración 1 es la difusividad del oxígeno en agua. Ok, entonces con esos tips ustedes pueden resolver el ejercicio y nada más recuerden que tienen que entregarlo en Excel con la programación de las ecuaciones y bueno, cualquier duda seguimos a la orden. Muchas gracias.